Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. En este vídeo ya y a día 1 de julio podemos decir que tenemos todo aprobado del cuarto semestre de psicología en la UOC y es que hoy nos han dado las notas finales. Yo ya sabía que había aprobado todo, pero me faltaba saber la nota de la prueba de síntesis de psicobiología 2, porque de ello dependía aprobar la asignatura o no. La espera ha sido dura porque el examen lo tuve el día 21 de junio y estamos a 1 de julio. A modo de resumen, no podía faltar, como cada semestre, el vídeo de las notas definitivas. Y vamos a empezar por psicobiología 2, porque ya os he dicho que estaba muy pendiente de la nota para ver si aprobaba o no la prueba de síntesis. Fue una prueba de síntesis muy dura. Yo tuve la del tercer turno y fue progresivamente incrementando en dificultad. La del primer turno ya nos pareció complicada porque ya os dije en el blog que subí de estudio pues que habían cambiado bastante lo que teníamos en mente que sería la prueba de síntesis respecto a semestres y años anteriores. Entonces, bueno, era bastante más larga, más compleja, etcétera. Y en el segundo turno se incrementó la dificultad, porque nos pasaron el examen algunos compañeros y vimos que, bueno, que estaba la cosa cuanto menos complicada. Entonces, en el tercer turno, que fue cuando yo me presenté, el 21 de junio, de 8 a 9 de la noche además, que el día se me hizo interminable, el sábado esperando hacer la prueba, la verdad es que fue difícil. No era una prueba de síntesis como las que habíamos practicado, las que habíamos visto y las que de hecho los mismos profesores habían subido por el foro a modo de ejemplo de prueba de síntesis para que supiéramos un poquito por dónde tirar. Entonces, bueno, era difícil, además eran 6 preguntas con subapartados, en una hora no da tiempo prácticamente a desarrollar mucho y la verdad, hubo gente que no pudo acabar, hubo gente que sí, etc. Yo en mi caso pude acabar la prueba, pero me dejé detallitos. Por ejemplo, en la última pregunta, aparte de que me equivoqué en una de las estructuras cerebrales que preguntaban, de 8 me equivoqué en una, en la última pregunta había subapartados, aparte de hablar de las estructuras cerebrales, y en un apartado hubo una cosa que no leí y entonces no completé la respuesta porque como iba tan rápido y ya era la última pregunta y quería acabar y entregar el examen, pues no me di cuenta. Entonces todo esto pues ha restado un poquito. En el examen me ha quedado un 8,1 y al final pues como tenía una evaluación continua de un 8,7 me ha quedado una nota final de la asignatura de un 8,4. Estoy muy contenta. Yo me esperaba sacar menos en el examen incluso, pero parece ser que no. Fue un examen en el que, el típico en el que te sientes que o todo ha ido súper bien o todo ha ido fatal. Entonces, bueno, yo ya estaba preparada para cualquier cosa, o para sacar un 9 o para sacar un 3. Así que nada, como ya tenía la evaluación continua aprobada, solamente con sacar un 4 en el examen, o sea, en la prueba de síntesis, ya aprobaba, pero mi idea, como siempre os digo, es intentar tener una buena media en la gran mayoría de asignaturas para poder tener una buena media en caso de querer hacer posteriormente un máster en la UOC o lo que sea, que hay bastante demanda y a veces pues se usa la nota de corte y todas estas cosas para poder entrar. Y luego, respecto a lo que es la asignatura en sí, poco os puedo decir. No es una asignatura de dificultad media-baja, sino más bien media-alta. A mí me ha parecido más difícil que psicobiología 1 y más aburrida, sobre todo hablando del potencial de la membrana y todas estas cosas. A mí, la verdad, me aburrían. Lo que me ha parecido más interesante ha sido el tema de las estructuras cerebrales, poder identificarlas bien, practicar mucho con eso y saber conocer que si existe alguna lesión en alguna de esas estructuras, qué consecuencias puede tener en la persona, en el individuo, qué enfermedades se pueden desarrollar, etcétera. Eso sí que es verdad que me parece súper importante y súper interesante. Entonces, esa parte me ha gustado mucho, pero el resto, el tema de la comunicación entre neuronas, etcétera, bueno, no es lo que más me apasiona. Pero bueno, aún así, muy buena media en la evaluación continua y bueno, sorprendida con la nota del examen porque creía que igual sacaba un poquito menos por eso, ¿no? Por ir con las prisas y dejarme algunos detalles. Un 8 está muy bien y estoy súper feliz. Así que nada, reto conseguido. El tema de las PECs en esta asignatura son 3, ¿vale? Esto ya sabéis que depende del plan docente, puede variar de año en año. Yo siempre os digo, no os fiéis tampoco de estos vídeos porque todo cambia, ¿vale? Todo cambia. De hecho, para 2025 o 2026 ya van a cambiar el tema de que también tengamos doble cámara a la hora de hacer examen, se puedan meter mediante un programa a monitorear la pantalla, etcétera, etcétera. Con lo que
Son cositas que, bueno, van saliendo, novedades, y que siempre hay que ir mirando el plan docente cuando os matriculéis, más allá de lo que yo os pueda decir o orientar. Entonces, las entregas. Bueno, la primera entrega es bastante, yo creo que sencilla, la segunda se complica bastante y la tercera era una entrega grupal. Que valía solamente el 10%, con lo que, bueno, había que aprobarla, eso sí, pero bueno, la hacías en grupo, por lo que bastante ágil y bastante fluida. Hay muchísimo temario, os recomiendo haceros apuntes desde el minuto 1 en que empecéis la asignatura para luego pues no tener que estar buscando tal y tener muy claro dónde están las cosas en el temario de Redolar por si os dejan consultar material o lo que sea. Y básicamente eso es todo sobre esta asignatura. Ahora me vendrá en el siguiente semestre Fisiología, porque es lo que le sigue, digamos, a Psicobiología 1 y Psicobiología 2. Y tengo pánico porque si ya decían que esta era difícil y lo ha sido, Fisiología dicen que ya es otro nivel de dificultad muy por encima de Psicobiología. Así que ya veremos qué pasa. Ahora vamos por la rama social, un poquito alejándonos de la parte clínica, que sería contextos y estrategias de intervención social. En esta asignatura de evaluación continua al final y de nota final de la asignatura, puesto que no había examen ni prueba de síntesis, he obtenido un 8. Es una asignatura que la verdad no me he esmerado demasiado, la he dejado bastante de lado porque no me ha gustado prácticamente. Es una de las asignaturas sociales que creo que, pese a que te enseñan cosas bonitas, hay mucha parte de contenido que se repite asignatura tras asignatura de las que son de esta rama. Creo que esta ya es la última que he hecho de la rama social y creo que ya no tengo ninguna más. Por lo que, bueno, ya están conseguidas. En este caso ha constado de 4 PECs y un vídeo al final. ¿Vale? Entonces son 4 PECs y un vídeo, y de esas 4 PECs eran 2 individuales. Sí, 2 individuales, el resto eran grupales y el vídeo final también era individual. Al final, bueno, el tema de los trabajos en grupo, como siempre os digo, cada vez en la UOC lo hacen más, supongo que en esta carrera es más habitual quizá que en otras, no lo sé, pero cansa mucho porque somos personas adultas con trabajo a jornada completa y muchas veces cuadrar es difícil y nos piden mucha interacción por los foros, los grupos que crean los profesores y demás, y a veces es insostenible. Pese a que tú hagas tu trabajo y tu parte, si no ven que hay una interacción constante con el grupo, que modificas cosas, que das tu opinión, etcétera, pues te pueden suspender. Ha habido casos de compañeras mías a las que les ha pasado en otros semestres. Entonces, mucho cuidado con eso, con la participación en el grupo que os asignen los profesores, que vean que hay comunicación con los compañeros mientras vas haciendo el trabajo. Las PECs individuales sencillas. La primera es un debate, la segunda te hacen hacer, leerte unos capítulos en concreto respecto a la intervención, sobre todo el estilo pues más participativo y comunitario a la hora de poder ayudar en conflictos sociales. Pues por ejemplo con las adicciones o por ejemplo con personas que están en situación de sinhogarismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es interesante, es bonita, pero noto que hay muchísimo temario para todo el rato abarcar unas mismas conclusiones. No sé si me explico. Entonces, bueno, he de decir que en esta ocasión los enunciados han sido más claros que con otras asignaturas de la rama social, cosa que eso me ha gustado porque se agradece. Con otras asignaturas de la rama social era horroroso leerte el enunciado, era kilométrico y no te enterabas prácticamente de nada de lo que te estaban pidiendo. Entonces, bueno, bastante bien en ese sentido. Por otro lado, siguiendo la línea de educación, tendríamos la de principios de intervención en educación. Esta asignatura, tampoco ha sido espectacular para mí. De nota media me ha quedado un 8,7. También ha habido trabajos grupales, han sido 4 entregas también. ¿Y qué decir de ella? Pues en la línea de las asignaturas de la rama de educación, si te gusta mucho ese ámbito, seguramente le vas a sacar muchísimo provecho y vas a aprender muchísimo. Si no te gusta tanto, probablemente te centres más en otras de una dificultad mayor, como en mi caso me ha pasado con Psicobiología 2. En este caso, en la asignatura te enseña pues a hacer una buena intervención, el tema de los roles, etcétera, etcétera. Y el tipo de intervención que podemos llevar a cabo también. Y bueno, es interesante, pero no deja de ser una asignatura grupal que en la gran mayoría de entregas, que hace que al final tú tampoco
puedas profundizar muchísimo en los contenidos porque te tiras más rato cuadrando con los demás las cosas que en sí trabajando la asignatura. Creo que hay cositas que a lo mejor las tendrían que dejar de manera un poco más individualizadas o individualistas para que la persona se enfoque más en lo que está leyendo y no tanto en organizar el grupo, asignar roles, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema, el mismo de siempre, sobre los trabajos grupales. Pasa con todas las asignaturas y seguramente las personas que hayan cursado ya alguna entenderán de lo que hablo. Ahora vamos con una nota que es la que menos me gusta, la más baja que he tenido hasta ahora estudiando psicología en la UOC, y es por algo que seguramente los que y las que veáis los vídeos en el canal pues sabréis que hubo una PEC que suspendí, que es de la asignatura que de hecho más me ha gustado este semestre, que es Atención y Memoria. Esta asignatura es genial, es espectacular, te enseña cosas súper interesantes. Me ha gustado muchísimo cursarla. Creo que entendemos la memoria de una manera y cuando nos embarcamos en esta asignatura empezamos a ver la importancia que tiene realmente la memoria en cada ápice, en cada ámbito de nuestra vida y en cada espacio de nuestra mente. Y sobre todo me ha gustado mucho también el tema de los falsos recuerdos, ¿no? Del testimonio, de cuando pasa algo y tenemos que tener una declaración de alguien, hasta qué punto nuestro propio cerebro nos perjudica y nos hace incluso recordar cosas que no han pasado del todo así por varios mecanismos con la memoria de trabajo y es muy, bueno, muy enriquecedora. Considero que los contenidos han sido muy buenos, que también se acompañaban de vídeos explicativos porque es un poco, hay una parte compleja de todo el sistema de la memoria y son muchas cosas, entonces creo que han hecho muy bien en pues poner vídeos de profesores hablando de todos los contenidos que hay en PDF y súper contenta, yo estaba aprendiendo muchísimo, he aprendido mucho con esta asignatura y la primera PEC incluso tuve casi un excelente, la segunda suspendí, me quejé, bueno ya hay un vídeo hablando de ello, ¿vale? Si queréis verlo lo podéis ver. Y al final me subieron un poco la nota, pero seguía siendo un 4,5, con lo que, bueno, yo ya sabía que no iba a tener una buena media en esta asignatura si es que la aprobaba. Por suerte en la tercera entrega, que por cierto, eso de suspender es que suspendió muchísima gente. Luego el promedio en la tercera entrega volvió a subir muchísimo. Cosas de la vida, hubieron muchas quejas a la profesora de mi aula, supongo que eso también influyó, y muchas revisiones, etcétera. Y el promedio subió bastante y he vuelto a obtener una muy buena nota, un notable alto, con lo que al final la asignatura, bueno, me ha quedado con un 6,6. Me da mucha pena porque es la asignatura que más me ha gustado este semestre. Diría que la única, porque el resto es verdad que no me han hecho mucho allá, pese a que Psicobiología 2 me ha ido gustando hacia el final de la asignatura, hablando de las estructuras y demás. Y bueno, es la nota que he obtenido. Me encantará seguir aprendiendo sobre este ámbito del cerebro. Además es bastante desconocido, con lo que, bueno, es interesante. No hay muchísimos estudios sobre ello tampoco. Igual con el tema del olfato, en el tema de los sentidos y todo esto, tampoco hay muchísimo estudio sobre ello y me llama la atención. Pero bueno, básicamente pues nada, esa es la nota, lo que es la asignatura. Yo considero que en la dificultad pues es media tirando a alta, pero creo que va en la línea de psicología de la percepción, son entregas muy prácticas, te exponen casos y tú pues vas haciendo. Me parece que es una muy buena asignatura que te enseña mucho, que está muy bien estructurada, tanto las entregas como, bueno, en general, pero bueno, a veces te topas con profesores que están más ausentes o puntúan un poco extraño o pasan cosas raras y ya está, no pasa nada. Solucionado porque la hemos aprobado, contenta y satisfecha y ya está. En este caso eran también 4 entregas. Había una que era como una optativa para poder subir nota en caso de haber aprobado las 3 primeras entregas y en caso de no haberlas aprobado pues no tenía sentido hacerla porque no te daba la opción de subir nota por más que la aprobases, así que yo no la hice, ya que había suspendido la segunda. Y también había opción a examen final en caso de suspender la evaluación continua o querer ir a examen final directamente. Yo no lo aconsejo porque hay muchísimo temario, pero bueno, aquel que se quiera aventurar y tenga una memoria increíble, nunca mejor dicho, para esta asignatura, pues que se embarque en ello y vaya directamente al examen final si es lo que quiere. No sé cómo han sido los exámenes, en este caso no tengo compañeros con los que haya podido hablar que hayan hecho examen en esta asignatura, así que no sé cómo será, pero seguramente me da la sensación de que no será tampoco una tarea muy sencilla. Y dicho esto, ya pasaríamos a la última asignatura de todas, que sería Psicología de las Organizaciones. Esta asignatura, bueno, se centra mucho, ¿no? Obviamente en el ámbito de la empresa, la psicología de empresa,
pero desde un enfoque muy desde recursos humanos, no tanto la prevención de riesgos laborales ni cosas así, sino más bien pues en el tema de la dirección y los recursos humanos y la psicología de empresa, ¿no? En todo ese ámbito. A ver, es una asignatura de dificultad media-baja, yo diría. Yo la he aprobado con un 8,5, me ha quedado esa nota final. No me he esforzado prácticamente en esta asignatura. También es verdad que yo ya vengo trabajando en este sector desde hace tiempo y muchas cosas se me han dado como más fácil, pero yo creo que es una asignatura relativamente sencilla para todo el mundo. Intentan puntuar un poco a lo bajo y a veces complicar un poquito los enunciados, yo creo, para contrarrestar que la asignatura en sí no da mucho más de sí, el contenido pues también se puede hacer un poquito repetitivo y te enseña cosas interesantes como los tipos de liderazgo, los tipos de jefes, cómo se puede mediar en un conflicto, qué podemos hacer para mejorar pues la distribución de roles y la interconexión entre esos roles en una organización, en una empresa. Entonces, bueno, es interesante también el tema del uso de la IA, que ahora pues está muy en auge y las preocupaciones que tenemos, ¿no? Todos los trabajadores y empresarios. Entonces, me parece una asignatura que está muy bien, pero que tampoco me ha enseñado prácticamente nada nuevo. Y bueno, en general bastante pues asequible de sacar buena nota, ¿vale? Con lo mínimo que hagáis ya tendréis pues eso, notable, seguramente. Así que nada, tranquilos por ese lado. Y luego esta asignatura también tenía opción a examen final si suspendías la evaluación continua, si la aprobabas bien y si querías ir a examen y no hacer las entregas, pues lo mismo. Han sido 4 entregas también, bastante sencillas, ya os digo, y ninguna de ellas ha sido grupal, al menos en mi caso en este semestre. No sé cómo será en los futuros. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva de ayuda por si tenéis que escoger materias de cara a los siguientes semestres para que sepáis un poquito cómo van, si hay examen o no, si se puede pasar con la evaluación continua solo, etc. Repito e insisto, siempre consultad el plan docente de cada año, ¿vale? Y poco más que contaros, ya os haré un vídeo porque si no esto se va a alargar muchísimo. Ya es tarde, ya os haré un vídeo hablando de la matrícula, la propuesta de matrícula que voy a hacer, que se hace ahora a partir del día 3 de julio. Y cuando empecemos el semestre, pues nada, ya iré subiendo más contenido de este estilo. También deciros que me estoy sacando un curso de neuropsicología forense que me apetecía hacer y era gratuito en AEPSIS, la página que ya os comenté en algún vídeo de la Asociación Española de Psicología, que con el primer curso pues te salía gratis si te inscribías. Y me está gustando bastante y seguramente pues os subo algún vídeo hablando de este tema en los próximos días. Y ya me callo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.